Las dos primeras ponentes son la doctora Josefina Chirino, que tiene un bachelor en psicología de la Universidad de Miami. Tiene un máster en pastoral hispana del Instituto Pastoral del Sureste, el CEPI, y un doctorado de Barry University. Trabajó en el Colegio de Belén por 42 años, incluyendo maestra de inglés, teología, doctrina social de la iglesia, moral, liturgia, peer ministry, espiritualidad ignaciana. Y fue encargada del departamento de teología y encargada del departamento de pastoral. Silvia Muñoz tiene un Bachelor of Science en Medical Technology del CW Post College de Greenville, New York. Tiene un Máster en Pastoral Hispana del Southeast Pastoral Institute, CEPI. Como directora de Acción Social del Instituto Pastoral Pedro Arrupe, fue referente de la Red Jesuita con Migrantes y del Jesuit Migration Network. Trabajó de voluntaria en las clínicas legales de Americans for Immigrant Coalition, así Americans for Immigrant Justice, y coopera con distintas organizaciones pro-inmigrantes como Florida Immigrant Justice, y coopera con distintas organizaciones pro-inmigrantes como Florida Immigration Coalition, así como en albergues en El Paso, Texas y Tucson, Arizona. Participa todos los miércoles en el Círculo de Protección enfrente de las oficinas de ICE en Miramar, llevando café, agua, ropa e información a los inmigrantes que tienen que presentarse periódicamente a su chequeo. Silvia y Josefina. Me dice Silvia que les diga que por favor apaguen los celulares si no los han hecho ya. Bueno, la verdad que yo mirando esta audiencia tan reverendísima, me siento un poco hormiguita, porque aquí hay gente que han conocido a Rupe en persona y que supieron, lo conocieron y saben qué tipo de persona es. Bueno, fue. De todas maneras, hay muchísimo que decir sobre el padre Arrupe, demasiado. Tanto así que hace poco le preguntaron al Papa que por qué no se había canonizado todavía a Pedro Arrupe. Y el Papa respondió que es que había escrito tanto y tenía tantas volúmenes y volúmenes de cosas acerca de él que todavía no han podido terminar. Entonces, Silvia y yo no pretendemos entrar en ni siquiera casi todo. Por supuesto, para eso tenemos hoy aquí personas mucho más cualificadas que nosotras, que nos abrirán las puertas a quien fue en realidad un gran hombre y un gran santo. Nosotras hemos elegido unos momentos claves en su vida que nos parecieron importantes y en eso nos concentraremos. Empezamos por el principio. Bueno, pues me toca a mí el principio. El padre Arrupe nace en Bilbao el 14 de noviembre de 1907. Él nace en una familia de 5 hijos, el menor, el único varón, y su madre muere cuando él tiene apenas 10 años. Estudia su secundaria con los padres Escolapios y después que se gradúa va a pasar a la Escuela de Medicina de la Universidad de Madrid, donde se une también a la Sociedad de San Vicente de Paúl y encuentra un encuentro con los pobres.
Estando en la Universidad de Madrid, su padre, y teniendo él 18 años en el 1926, muere su padre. Y a vista de esto, los 5 hermanos deciden tomarse unas pequeñas break, unas vacaciones, bueno, una ida, separarse de lo que habían acabado de vivir y se van a Lourdes, en Francia, para despejarse. Él, en Francia, él ofrece sus servicios a los médicos del Buró de Verificación Médica, ya que tenía la experiencia de haber trabajado o estudiando medicina en ese campo. Y lo aceptan. Y es ahí donde tuvo una experiencia que cambia su vida. El Señor le concedió la gracia de ser testigo de un milagro, lo cual jamás se le olvidó. Y en sus propias palabras dice: estuve en la Universidad de Madrid, donde muchos compañeros e incluso profesores eran ateos, no tenían fe. Pero yo había sido testigo de un verdadero milagro obrado por Jesucristo en la Eucaristía. Sentí una gran alegría. El mundo que me rodeaba comenzó a parecer increíblemente pequeño. Regresé a Madrid. Mis libros se caían de mis manos. Las lecciones, los experimentos, lo que antes me hacía vibrar, ahora parecían muy vacíos. Lo único que permanecía clavado en mi mente y en mi corazón fue la imagen de la hostia mientras era elevada y la bendición frente al niño paralítico, que de una vez saltó de su camilla. No digo yo si cualquiera de nosotros presencia un milagro como este, es tocado para siempre. Y poco después de que pasó este evento, él entra en la Compañía de Jesús el 25 de enero de 1927, y la Compañía de Jesús él la había conocido en Bilbao porque había tomado parte de una congregación mariana en esa ciudad. Después de entrar en la Compañía de Jesús, estuvo ahí, eso fue donde hizo su noviciado, y en Loyola. Y desgraciadamente en este tiempo los jesuitas son expulsados de España y lo mandan a él junto con sus compañeros y me perdonan con los nombres porque no tengo la más mínima idea cómo estos nombres se pronuncian, lo voy a pronunciar como yo creo, a Marnafe en Bélgica a estudiar filosofía. Del año 33 al año 36 estudió teología en Valkenburg, Holanda, con los jesuitas alemanes. El 30 de julio de 1936 recibe su ordenación sacerdotal también en Bélgica. Vuelve a Bélgica para esa ocasión, ya estaba en Bélgica. Y después del de 36 al 37 completa su teología en St. Mary's College en Kansas, Estados Unidos. Entre el 37 y el 38, él realiza la tercera aprobación en Cleveland, Ohio. Y después, bueno, viendo toda esta historia de su vida, uno se da cuenta la cantidad de distintas influencias en su vida, de idiomas, de culturas, Estados Unidos, Holanda, Bélgica, por supuesto su nativa España, y por supuesto que fue un hombre completamente global, yo diría, que eso lo influenció en su manera de ser después. Su sueño es desde el principio que entró en la Compañía de Jesús es ser misionero en Japón, y para allá partió desde Seattle, Washington, en septiembre de 1938, y de paso a Fefi, el próximo. Rupert siempre tuvo una vocación misionera. Desde muy joven, como miembro de
congregación mariana, pudo experimentar una pobreza muy grande y una pobreza demasiado humillante en las visitas que hacían a Vallecas, en las afueras de Madrid. ¿Que lo suba más? ¿Así? Ok. Con estas experiencias él siempre tuvo ese deseo de ir más allá. Fue un hombre que en los ejercicios de 1929, o sea, antes de entrar en después de entrar en la compañía, él tuvo como sintió que era voluntad de Dios, que él había entrado en la compañía para ser misionero, que ese era su fin, su razón de ser. Y entonces empezó a sentir una atracción irresistible por eso, por la vocación de misionero en Japón. Quería seguir las huellas de San Francisco Javier. Y así dice: durante los ejercicios espirituales del año 29, tuve una clara visión de que mi vocación en la compañía era misionera y que me llevaba a Japón. Pero no me pregunté qué quería decir visión. Es el origen de una experiencia interna, imposible de expresar en palabras, que solo se revela al contemplar el giro que a lo largo del tiempo la vida me ha dado. ¿Tengo que hablar más alto? ¿Yo? No. Esto es una característica muy suya, la atracción irresistible por las obras grandes, estilo San Ignacio de Loyola, ¿no? Que no es a gloria de Dios, sino a mayor gloria de Dios. Tiene que ser más. Y a Rupert un poco parecido en ese sentido, ¿no? Que las obras grandes, las obras difíciles de alcanzar, allá iba a ir. Idealista, un idealismo muy real para él, sin parar a considerar el precio que tendría que pagar. Unos años después de llegar a Japón, escribe lo siguiente. Esto fue septiembre de 1938. Acuérdense que él empezó a pedirle al general que lo enviara a Japón desde el 29. Llevamos casi 10 años en esta petición. Y el padre general se demoró mucho en responderle y lo único que le dijo fue: siga orando, que me imagino que es una respuesta muy típica de los superiores. Sigue orando y ya veremos. Entonces llega a Japón en el año 38, en septiembre. Y cuando está todavía el barco anclado y lo que ve es la costa nada más, él dice lo que sintió y dice: qué emoción sentí, al fin en Japón. No podía pensar, pero sí sentir y orar. Con pocas palabras recé mucho, poniendo toda mi alma en cada uno de los afectos. Sobre aquel instante cayó el recuerdo de mis 10 años de ilusiones y deseos. Sí, 10 años pidiendo venir al Japón y por fin anclado ante sus costas. Sentí la debilidad de las emociones y lloré. Fue una de las pocas veces que lo hice siendo hombre. Tal vez la segunda, después de la muerte de mi padre. Por supuesto, no fueron fáciles sus primeros años en Yamaguchi. La cultura japonesa sabemos que es muy distinta a la nuestra, que es una cosa que tú dices: ¿y esto qué es? No solo la cultura, la psicología del pueblo, la forma de ser, hasta la forma de tomar el té tiene una ceremonia. Es todo muy ceremonial. Y el padre Rupert no estaba acostumbrado a eso porque él es vasco. Y entonces, nada,
en 18 meses sus superiores creyeron que ya era hora, ya le había como que captado bien la cultura y el lenguaje y la escritura y todo eso de los japoneses, y deciden que ya es hora de mandarlo a una misión. Su primer destino iba a ser una comunidad de misioneros ya curtidos, pero hubo una baja en una parroquia de Yamaguchi y para allá lo tuvieron que mandar, lo mandaron para allá. Fue encarcelado desde diciembre del 41 hasta enero del 42. Los japoneses, cuando entraron en la Segunda Guerra, como era el extranjero, pues encontraron en su aposento muchas cartas en diferentes idiomas. Claro, acuérdense que Arrupe hablaba 7 idiomas por lo menos. Yo creo que hablaría por lo menos 10, porque me dicen que se comunicaba con los ojos. Hombre sumamente atractivo, sumamente carismático. Pero bueno, le encuentran todas esas cartas y papeles y cosas en otros lenguajes y lo arrestan. Aquí dice él, pasé los días y las noches en el frío diciembre, completamente solo y sin cama o mesa o cualquier cosa que no fuera una colchoneta en la que dormir. Me atormentaba la incertidumbre de por qué me habían encarcelado. Esto provocó una especie de autotortura debido a la presunción, sospechas y temores de que había hecho algo que podría haber sido una fuente de daño para algunos. Pero sobre todo me torturaba no poder decir misa, no poder recibir la Eucaristía. Qué soledad sentía. Entonces aprecié lo que significa la Eucaristía para un sacerdote, para un jesuita, para quien la misa y el tabernáculo son el centro mismo de su vida. Qué amor a la Eucaristía tenía el Padre. Qué amor a Cristo. Yo cuando leo estas palabras como que me muevo por dentro, ¿no? Bueno, total, también se afectó mucho y le gustó mucho, y lo comenta cuando los parroquianos vinieron a cantarle en Nochebuena unos villancicos en su ventana donde él estaba. Entonces, boom, llega la bomba atómica. Él ya había sido nombrado maestro de novicios y estaba en Nagatsuka. Me lo tuvo que aprender. Nagatsuka, en las afueras de Hiroshima. ¿Se dice Hiroshima o Hiroshima? Hiroshima, ¿verdad? En las afueras de Hiroshima. Ahí estaba el noviciado. Cuando explota la bomba atómica, claro, como él había tenido un entrenamiento médico, pues entonces lo primero es atender a las personas que vienen saliendo de la ciudad, y convirtió el noviciado en una clínica, y con lo poco que tenían ahí, pues atendieron a los que iban saliendo y todo eso. Después de una descripción detallada de lo que él y los novicios habían hecho para aliviar el dolor de las quemaduras de los que huían de Hiroshima, añade, esto a mí me sacudió mucho. Al principio, sin electricidad ni radio, estábamos aislados del mundo. Al día siguiente comenzaron a llegar coches y trenes desde Tokio y Osaka para ayudar a Hiroshima. Se quedaron en las afueras de la ciudad, y cuando les preguntábamos qué había pasado, nos respondieron muy misteriosamente: ha explotado la primera bomba atómica. ¿Pero qué es la bomba atómica? La bomba atómica es una cosa terrible. Hemos visto lo terrible que es,
Pero, ¿qué es? Repetían, es la bomba atómica, la bomba atómica. No sabían nada más que el nombre. Era una palabra nueva que aparecía por primera vez en el vocabulario. Además, el conocimiento de que era la bomba atómica la que había explotado no nos ayudaba en absoluto desde el punto de vista médico, ya que nadie en el mundo conocía todos sus efectos en el organismo humano. De hecho, fuimos los primeros conejillos de Indias en tal experimentación. Desde el punto de vista misionero, nos desafiaron cuando nos dijeron, no entren en la ciudad, porque hay un gas en el aire que mata durante 70 años. En esos momentos cuando uno se siente más sacerdote, cuando sabe que en la ciudad hay 50.000 cuerpos que si no son cremados causarán una terrible plaga. Además, había que atender a unos 120.000 heridos. A la luz de estos hechos, un sacerdote no puede permanecer fuera de la ciudad solo para preservar su vida. Por supuesto, cuando a uno le dicen que en la ciudad hay un gas que mata, uno debe estar muy decidido a ignorar ese hecho y entrar. Y lo hicimos. Y pronto comenzamos a levantar pirámides de cuerpos y a verter combustible sobre ellos para prenderles fuego. Santo, ¿no? Entre Hiroshima y su elección como propósito general, el padre Arrupe fue nombrado provincial de Japón y estuvo viajando por casi todo el mundo, hablando de la bomba atómica, hablando de la paz. Estuvo en Cuba también, estuvo en La Habana. Yo no sé si en otros lugares que no fuera La Habana, pero sé que estuvo en La Habana. ¿Cómo que ok? Que 2 veces, dice 3 o 3 veces. Ah, 3 veces. Ah, bueno, pues gracias. ¿Muy qué? A Santiago también. Qué bueno, gracias. Y pidiendo sostén para la misión de Japón. Su elección, propósito general, espérate, déjame ver si... Su elección como superior general de la Compañía de Jesús en el año 65, poco antes de concluir el Concilio Vaticano, no fue dicho y hecho, como se dice por ahí. No era el más popular entre los compañeros porque llevaba 27 años en Japón. Sí se conocía que era un hombre profundamente espiritual, misionero, con la meta muy alta, con muchas ilusiones, no ilusiones en el sentido negativo, sino en el sentido de que este es mi sueño, muchos sueños. Un poco soñador, eso es la palabra, un poco soñador. Un poco desordenado en sus trabajos y nada, eso es lo que sabían de él. Pero parece que eso fue lo que quisieron porque lo eligieron en la tercera votación del 22 de mayo de 1965. Ya electo propósito general, le presentaron una pequeña capilla que los compañeros habían construido para el general, el que fuera, para que éste tuviera un lugar donde orar tranquilo, a solas, al lado de su dormitorio. Muy bien. Arrupe le llamó mi pequeña catedral. Y esto es lo que dice. Esto es otra cosa que cada vez que leo lo que dice el hombre me da como una cosa. Estoy agradecido de quien tuvo la idea. No podía haber interpretado mejor el deseo del nuevo general. Posiblemente no pensó que el pequeño oratorio sería la fuente de incalculable fuerza y dinamismo para toda la compañía. Un lugar de inspiración, consuelo y fuerza. Iba a ser la habitación donde no se hiciera nada y todo. El general tendría al Señor todo el tiempo, todos los días a su lado, con solo una partición entre ellos. El mismo Señor que se hizo presente a sus discípulos estaría presente de manera invisible en tantas conversaciones y reuniones en mi oficina. A esta pequeña habitación le llaman la capilla privada del general.
es una silla de maestro y un santuario. Tabor y Getsemaní, Belén y Gólgota, Manresa y las tortas. Qué bello, ¿no? Yo me enamoro de Rupe. Pero no todo fue tan lindo para nuestro general. Le tocó tratar con algunas situaciones muy difíciles en su vida, muy desagradables, que estoy segura que lo hicieron sufrir. Primero, un descontento en la compañía. A él lo eligen en el año 65. Entre el 67 y el 70 hubo una situación con unos jesuitas mayormente en España, empezaron alrededor de 30, después se unieron más, que como que se rebelaron ante las nuevas directrices del nuevo padre general. Ellos querían atenerse a lo que llamaban la vera compañía, ¿no? Tener las antiguas costumbres, las antiguas formas de hacer las cosas, y no querían esto. Tal fue así que acudieron al Papa Pablo VI a que les diera permiso, les diera su aprobación para hacer una cosa distinta que se iba a llamar la Vera Compañía. No fue poca cosa, porque esto ya hubiera sido un cisma en la Compañía de Jesús. Pablo VI se instruyó bastante, conversó con muchos provinciales y mucha gente de España, que fue donde nació esto. Por un lado, los que preferían... hubo bastante discordia en la compañía. Ya lo dije, que comenzaron unos 30 jesuitas, con el tiempo se fueron uniendo otros, el padre Detza entre ellos. Las acusaciones contra el padre Arrupe no se dejaron esperar ante el Papa. Inclusive pidieron su dimisión. Este conflicto, que mucho le hizo sufrir, duró casi 3 años, mientras se preparaba la Congregación General 32. Esta congregación la convocó el mismo Arrupe para ver si la compañía se acababa de decidir qué es lo que querían hacer. Un hombre con un coraje tremendo, porque si soy yo, me meto bajo la cama y digo, bueno, allá, que sigan la cosa y que se quejen, pero esto va por aquí. No, él dijo, la compañía tiene que decidir. Entonces convocó a la Congregación General 32 para que decidieran si quieren seguir con la antigua observancia o si quieren seguir con lo que él está proponiendo. Las reformas del Padre General. Gracias a Dios, el Papa Pablo VI antes le negó a estos jesuitas la soberanía que pedían, y la Congregación 32 calmó los ánimos, porque ya se supo sin duda la misión de la compañía, que es el servicio de la fe y la promoción de la justicia, hasta el día de hoy. Me imagino que le hayan añadido varias otras cosas. Y aquí, yo me salté y no puse todo esto, mi pequeña catedral. Ok. Y aquí se lo dejo a Silvia, para que no se aburran de una misma voz. Así es, así estamos, cambiando de voz en voz. A mí me toca hablar ahora de su apertura al Concilio Vaticano II. Como ya Fefita comentó, la elección de él lo cogió al final del Concilio Vaticano II, o sea que él nada más que participó en la última sesión del concilio, pero él fue un líder posconciliar. Él fue afectado grandemente por el concilio, y él a su vez empujó las constituciones del concilio no solamente en la Compañía de Jesús, sino en toda la iglesia. El padre Arrupe, el tema misional es un tema fuerte en su vida, como ya hemos visto, y
y luego también fue conocido como inculturación. Fueron temas bien claves en todo este periodo. El padre Calves tiene un libro que se llama Pedro Arrupe, profeta en la iglesia del concilio, y escribe: el padre Arrupe tuvo parte activa en el periodo posconciliar. Participó, entre otras cosas, en todas las grandes asambleas de la iglesia en aquel periodo, pero además fue líder, dejó huellas, incitó, arrastró. ¡Wow! El hombre tenía tremendo empuje. Este liderazgo le llevó a participar no solamente en la última sesión del concilio, sino también en sínodo de obispos que se tenían regularmente, en las conferencias episcopales de Latinoamérica. Sobre todo participó en la de Medellín y Puebla, Medellín en el 68, Puebla en el 79. Asistió a reuniones también de la conferencia episcopal en África, las cuales escribe que disfrutaba enormemente por ser menos formales y tensas que las latinoamericanas. Formó lazos de amistad con líderes religiosos de todo el mundo, no solamente de congregaciones y obispos, sino también gente como el hermano Roger de Teissé, a quien conoció personalmente, y muchos otros. Ay, se me fue esto. ¿Se fue solo? Ok. Fue elegido presidente de la Unión de Superiores Generales. Originalmente fue en el 1967, pero después en el 70, en el 73, en el 76 y en el 79 fue reelegido. O sea que el hombre hizo tremendo trabajo para ser otra vez propuesto y elegido como líder de esta congregación, de esta unión. Estas reuniones que se tenían regularmente les ayudó a influenciar hasta en las constituciones de los institutos religiosos de todas estas órdenes que pertenecían a la Unión, porque tenían que revisar estas constituciones a vista del Vaticano II, y él, siendo el líder, pues los enfocó por el mismo camino. Así que él no solamente influenció enormemente en el cambio de la Compañía de Jesús, sino también en montones de órdenes religiosas en el mundo entero. La visión de Arrupe de que la fe no puede existir sin la justicia lo llevó a pronunciarse mucho sobre distintos problemas sociales, como la raíz social del pecado, la conexión entre la Eucaristía, símbolo de la entrega total del Cristo por amor, y la opción social, la discriminación racial, prevalente aún aquí hoy en este país y que está muy unida al problema de la pobreza, y la realidad de derramar la sangre por defender el Evangelio. Esto, desgraciadamente, fue el destino de muchos, como Rutilio Granda, no solamente jesuitas, sino también de todas las mujeres y hombres de distintas congregaciones, como por supuesto también el Monseñor Romero y las monjas de del Salvador que murieron martirizadas. No solamente también en Estados Unidos, dije, pero también en el mundo entero, en África también hubieron muchos. Y todo fue por defender los abusos al pobre, los abusos que cometía el gobierno, los abusos que cometía en contra de la dignidad humana de toda esta gente y de la extrema pobreza en la que vivían. Yo creo que ahora le vuelve a tocar a Fefi, que tiene la parte más. Yo creo que esto ya lo dije, ¿no? Pero se me olvidó poner la cosa. Entre los momentos difíciles que vivió Padre Arrupe,
El primero les dije que fue el descontento en la compañía. Ahora viene la situación de los jesuitas en Centro y Suramérica, con la cual estamos yo creo que bastante enterados. Bueno, mucha gente sabe que el padre Rupert le cogió mucho cariño a Suramérica y dice esto en el año 79. Considero que este redescubrimiento de América Latina se funda en una percepción, por mi parte, de su fe y su juventud, y de que es una verdadera reserva para la Iglesia por su número, por su unidad basada en una misma fe, por sus pobres que la colocan entre los preferidos de Dios, por su generosidad que la ha llevado a ofrecer mártires por la causa de la justicia. Estos caracteres hacen aparecer el continente latinoamericano con una originalidad llena de esperanza que me parece exigir de la compañía un esfuerzo singular por conseguir que se conviertan en realidades. Entonces, ¿cómo comienza la cosa en lo que yo he podido ver? En el año 1949, el superior general de la compañía entonces, que se llamaba Juan Janssens, en su instrucción sobre el apostolado social, instaba a los jesuitas a un estudio más profundo del entorno donde ellos trabajaban, de la vida social de las personas con quien ellos trabajaban. De ahí comienzan los CIAs. Centros de Investigación y Acción Social. Ya para cuando a Rupert lo eligen general en el año 65, ya había CIAs de estos Centros de Investigación y Acción Social en 11 países en América Latina, donde trabajaban 90 jesuitas. Ok. El tema central de estos CIAs era la transformación de las estructuras para poder construir una sociedad justa. En el año 68 hubo una reunión importante en Río de Janeiro entre el padre Rupert y provinciales de América Latina. Cuando digo América Latina me refiero a Centroamérica también. Ya dije una reunión en Río de Janeiro. Cuando eso termina, a Rupert escribe una carta a la compañía como que hablando de lo que había sucedido, ¿no? El resultado de esa reunión. A esa carta le llaman la Carta de Río. La Carta de Río fue muy influyente en la compañía, y en la compañía y en el mundo. Bueno, pues antes de la Carta de Río, que fue en el 68, y antes de Medellín, todo el mundo conoce lo que es Medellín, ¿verdad? La segunda conferencia del episcopado latinoamericano. Ya los jesuitas estaban tomando mucho interés en las clases menos acomodadas, y diríamos empobrecidas, de Centro y Suramérica. Ya habían creado acceso a la educación en los sectores menos favorecidos. El instituto, ya eso lo dije, ¿verdad? Sí. Ya tenían gran interés en las clases menos acomodadas. Habían creado acceso a la educación en los sectores menos favorecidos en el Instituto Loyola en el año 45. Fe y Alegría en Venezuela y otros en el año 54 y después siguió. La Academia Loyola y los colegios Loyola en El Salvador 1956. Igual en Guatemala 1956. O sea que ya antes de todo esto, de la Carta de Río, de Medellín, de la elección de Rupert, ya los jesuitas estaban entrando y queriendo mucho como que, educar por lo menos a los pobres, ¿no? a los empobrecidos.
Entonces, no hay duda que la Carta de Río, que fue en mayo del 68, y Medellín, que también fue en el 68, impulsan con mayor rigor el deseo de los jesuitas de seguir en esta situación. Voy a leer un pedacito de la Carta de Río. Tony, todo el mundo nos estamos enterando. Bueno, la Carta de Río, una sección de la Carta de Río dice: la meta de la compañía en Centro y Suramérica ha de ser la liberación del hombre de todo lo que agrede su dignidad, la falta de educación y alfabetización dado a pocos recursos, el concepto materialista y las estructuras sociológicas, y desean que sus esfuerzos vayan hacia la construcción de una sociedad en la que el pueblo sea integrado con todos sus derechos, no solo políticos, sino también económicos, culturales y religiosos. Esto fue en el año 68, la Carta de Río, mayo del 6 al 14 de mayo del 68. Por supuesto que la Carta del Río y Medellín fueron catalizadores para todo un movimiento, para el camino de la compañía en América del Sur y América Central. Pero el momento clave que llevó a la compañía a tomar un giro más eficaz tuvo lugar en San Salvador del 23 al 30 de diciembre de 1969. Estos fueron unos ejercicios espirituales a los que asistieron casi la mitad de la provincia o viceprovincia de aquel momento. Y fue unos ejercicios / reunión, porque los jóvenes que estaban regresando, los jesuitas jóvenes que estaban regresando de su formación fuera, ustedes saben que siempre en la compañía, en un momento de la formación de los muchachos, de los hombres, tienen que salir afuera y después regresan. Bueno, cuando regresaban, expresaron ¿qué pasó aquí? Estoy dándole para atrás. Expresaron un deseo muy grande de como que una vida apostólica más acorde con los nuevos movimientos en la vida religiosa. O sea, estos jóvenes se están dando cuenta que se están quedando atrás, que la vida religiosa, de acuerdo con el concilio, ha ido avanzando y que la compañía se está como quedando. Entonces expresaron con mucha insistencia la necesidad de por lo menos estudiar eso, reflexionar eso, o lo que fuera. Entonces estaba Medellín, la Carta de Río, Medellín y estos jóvenes empujando para tener una vida más acorde con lo que ha dicho el concilio. En este encuentro, que ya dije antes que había asistido la mitad de la provincia, se acentuaron temas como el pecado colectivo, la injusticia social, la necesidad de la conversión como grupo, y en el documento final se insistió en la necesidad de llevar a cabo un compromiso con las mayorías empobrecidas a través de un servicio eficaz que fuera también testimonio de una vida religiosa más pobre y cercana a los pobres. O sea que aquí convergen tres factores muy importantes en la vida de la compañía y mientras tanto arrupe al mando, ¿no? Porque ya él había sido elegido. Y fueron las nuevas propuestas de los jóvenes, los cambios que proponen Medellín y la Carta de Río, y las situaciones explosivas de la política regional que cerraron la puerta a las elecciones por las dictaduras militares y nacían las principales organizaciones guerrilleras. Entonces, esos tres movimientos como que convergen
en un momento que eso. Durante estos años fueron muchas las quejas que llegaron a Roma, que si son marxistas, los jesuitas, que si han ido muy lejos, que si confabulan con los marxistas, porque no eran pocos los jesuitas que, comprometidos con un mundo más justo y fraterno, frecuentemente se referían al análisis marxista como instrumento para enfrentar la injusticia en que vivían y llegar a crear cambios necesarios. O sea, esto es una situación ya como que sociológica, ¿no? Vamos a ver cómo se analiza la realidad donde vivimos. ¿Cómo se analiza eso? ¿Qué instrumentos tenemos? Y se tiraron algunos por el análisis marxista. Entonces Arrupe escribe una carta a la compañía, que es una carta, pero más bien es un panfleto, donde él responde a esta situación, ¿verdad? Y yo nada más que le voy a leer 2 pedacitos porque, imagínate, es demasiado. Él pone una pregunta y después la responde y la pregunta es: ¿Puede un cristiano, un jesuita, hacer suyo el análisis marxista, distinguiéndolo de la filosofía o ideología marxista y también de la praxis, o al menos de su totalidad? ¿Puede un cristiano o un jesuita hacer suyo el análisis marxista, distinguiéndolo de la filosofía o ideología marxista y del praxis, o sea, la práctica, y al menos su totalidad? Y responde a esa pregunta después de mucho análisis y mucha filosofía. En resumen, aunque el análisis marxista no implica directamente la aceptación de la filosofía marxista en su conjunto, ni tampoco del materialismo dialéctico como tal como se entiende hoy día, implica de hecho un concepto de la historia humana que contradice la visión cristiana de la humanidad y de la sociedad, y conduce a estrategias que amenazan los valores y actitudes cristianas. Adoptar, por lo tanto, no solo algunos elementos o ideas metodológicas, sino el análisis marxista en su conjunto es algo que no podemos aceptar. Me parece que fue una respuesta bien hecha. Y aquí las dejo con... Ay, si yo tenía esto escrito aquí. Ahí está lo que acabo de leer. Yo me alegro que ella haya tenido que dar esa parte y no yo, porque para mí era un poco densa. Este lema que ha pasado a tomar parte de, yo creo que todas las instituciones jesuitas la tienen por algún lado, hombres para los demás. Es fascinante. Como todo superior general, él es invitado a montones de lugares y eventos y da charlas y presentaciones y escribe cartas por todos lados. Y es invitado en el 1973 a Valencia, España, a una Congreso Mundial de Antiguos Alumnos de la Compañía de Jesús en Valencia. Como ya dije, como era de esperar, él pronunció su consabido mensaje y más adelante esta presentación de él cobra el nombre de Discurso del Padre Arrupe, Hombres para los Demás. Es interesante que él comenzó esta presentación con los antiguos alumnos y les pregunta si ellos sinceramente ¿pueden ustedes con sinceridad decir que se les ha educado para la justicia? Y sin esperar respuesta, contesta, no. No los hemos educado para la justicia. Continúa describiendo el mundo que él sueña, el mundo en que vivimos y el mundo en que él sueña. Y dice en sus propias palabras, nuestra meta y objetivo educativo es formar a
formar hombres que no vivan para sí, sino para Dios y para su Cristo, aquel que por nosotros murió y resucitó, hombres para los demás, es decir, que no conciban el amor de Dios sin el amor al hombre. Un amor eficaz que tiene como primer postulado la justicia y que es la única garantía de que nuestro amor a Dios no es una farsa o incluso un ropaje farisaico que oculte nuestro egoísmo. Toda la Escritura nos advierte de esta unión entre el amor a Dios y el amor eficaz al hermano. Wow. O sea, que... Ay, espérate que me pasé. Que para él, y estaba hablando en ese momento para hombres, pero es hombres y mujeres, que después también este lema se cambió y se puso hombres y mujeres para los demás. Estamos hablando de hombres y mujeres que no solamente sean buena gente, buenas personas, que van a la iglesia, que no maten a nadie, que hasta den limosna y todo lo que tú quieras. No, estamos hablando de gente, personas, hombres y mujeres que no vivan para sí. Hoy en día, ustedes me estoy seguro que saben perfectamente, lo han visto, muy poca gente vive para otro. Están nada más que yo, lo que me convenga a mí, y el que piso, que lo pise. Ese es su problema. Sino que vivan para Dios y su Cristo, contracultural. Pero este es el primero, Dios y su Cristo. Después queremos al hombre. Y nos dice que no conciban el amor a Dios sin el amor al hombre. No se puede concebir uno sin el otro, tienen que ir de la mano. Un amor que es eficaz, que tiene como primer postulado la justicia y que es la única garantía de lo que nuestro amor a Dios, que nuestro amor a Dios no es una farsa, es real, porque nadie puede decir que ama a Dios si no ama al hermano. Estamos bastante cortos de tiempo, así que estoy apurándome ahora. Hay mucho más, pero todo esto se encuentra en Google. Si quieren, simplemente pongan Pedro Arrupe, discurso hombre para los demás, y está el discurso entero, y es fascinante. Creo que te toca a ti. Bueno, yo voy... rápido, porque ya... no, para atrás, dale para atrás. No. Este es un testimonio mío. Dale para atrás. No. Dale para atrás. No, para atrás. Uy, para atrás no está. Ahí para atrás no hay el testimonio. Ya. No, yo quiero dar mi testimonio de hombre para los demás, desde el Colegio de Belén, donde ya dijo Elena que yo estuve 42 años. Cuando yo empecé en el año 80, yo era nueva y muy jovencita y no sabía nada de hombres para los demás, ni mujeres para nadie, no, yo estaba ahí a lo que fuera. Tú sabes, tratando de sobrevivir, porque en aquella época no había lo que hay hoy. En aquella época era sink or swim, era fuerte la cosa. Y bueno, pero poquito a poquito yo me di cuenta que algo estaba sucediendo, que algo hacía a este colegio diferente. Aquí hay algo que es diferente a otros lugares, a otras escuelas, a otros colegios. Y creo que fue la inclinación hacia lo social. Cuando yo empecé, yo me di cuenta que el padre Eddie, cada 3 o 4 días, cuando le daba la gana, cuando aquello no hacía falta muchos permission slips, ni que los padres ni nada, arrancaba y iba a un aula y decía, fulano, sí que la mengana, espérense, ustedes vienen conmigo hoy. Y entonces, after school se los llevaba a donde fuera, a limpiar zapatos, pero yo qué sé, a los viejos, ahí los llevaba a los viejos, a los ancianos y qué sé yo cuánto. Pero bueno, hoy día yo creo que el colegio está cogiendo un giro muy bueno en ese sentido. Les voy a mencionar, además de las clases, las reflexiones, los retiros y todo lo que se hace, que siempre se ha hecho, hay una cosa que se llama la iniciativa Kino Initiative, que es en la frontera. En esta experiencia los muchachos pasan una semana en una experiencia de inmersión en la frontera
donde bueno, pues conocen a los que están ahí, los inmigrantes, conversan con ellos, comen con ellos y se enteran mucho de la situación que están viviendo. La segunda cosa se llama Just Humanity, que es esos niños, esos muchachos, cuando regresan, pues entonces se les da la oportunidad de ¿cómo se dice?, de advocate. Entonces ellos les hablan a los papás de los muchachos de otras clases, les hablan a otras clases, a otros niños más pequeños, y bueno, nada, están advocating for the immigrant. Y la tercera es los viajes anuales del padre Eddie, que ahora lo hace el padre Willy García Tuñón a Dominicana, todos los años, donde llevan unos muchachos. No puedo, me falta lo más importante, así es que lo siento. Así que voy entonces al tercer momento fuerte porque ya me dijo que me quedaban 2 minutos, o que contara, no puedo. Ok, la dimisión del padre general, esta fue el tercer momento difícil para el padre Arrupe. Ya se sabe que San Ignacio había escrito en las constituciones que el cargo de general iba a ser vitalicio. En la Congregación General 31 esto se revisó y se creó la posibilidad de renunciar con 3 condiciones. Primero, un voto secreto a los asistentes generales y provinciales, convocar una congregación general para elegir al nuevo general, y la congregación general debe admitir la renuncia para que ésta tenga validez. Muy bien, facilito, ¿verdad? Bueno, en 1979, padre Arrupe le pide una audiencia a su santidad Juan Pablo II para tenerlo al día de la compañía y para avisarle de una reunión de 14 presidentes de conferencias provinciales en Roma. El Papa ya estaba bien enterado como que no estaba contento ya con Arrupe por todas las quejas que tenía de él, y era más bien de la curia, ¿no? Y entonces en esa reunión de 14 presidentes de conferencias provinciales en Roma, el Papa Juan Pablo dijo lo siguiente: la compañía había sido también, espérate, déjame buscar el resto. La compañía había sido también afectada por las crisis que sufría la vida religiosa y que esto había desorientado al pueblo cristiano, preocupado a la iglesia, a la jerarquía y a él mismo. Y además, dice, la compañía, ya dije eso, entonces también da unos remedios. Es necesario que remediar las deplorables deficiencias con la debida firmeza para que la orden viviese y actuase animada por un genuino espíritu ignaciano. Esto fue una desautorización del padre Arrupe delante de unas personas importantes, ¿no? El padre aceptó esta humillación y vio en ella la confirmación de lo que él ya estaba deseando. Desde el año 78 y 79 él estaba rumiando la dimisión. Se sentía cansado. Bueno, entonces escribió una carta a la compañía aceptando las recriminaciones y considerando la voluntad de Dios. Siguió con su trabajo de siempre y con la humildad que le caracteriza. En marzo de 1980 presentó a sus asistentes los motivos para su renuncia, que eran que ya llevaba mucho tiempo en ese cargo, que ya estaba muy viejo y no tenía la vitalidad necesaria, que tenía sus enfermedades y la necesidad de traer un hombre más joven que tenga más vitalidad para llevar la compañía. Hizo el proceso necesario, ¿no?, de consultar a los provinciales, a los asistentes, a Dios y a todo el mundo. Y a todo el mundo dijo que sí, unánimemente, con excepción de 5 o 6 provinciales. Él nada más que le quedaba la aprobación de su santidad.
pidió audiencia con su santidad Juan Pablo II 2 veces y no le respondió. La respuesta vino en el tercer intento. El diálogo duró 10 minutos sin respuesta. O sea, no le dio respuesta alguna. Lo que sucedió fue que el Papa, él le dijo, le expresó lo que quería, y el Papa le contestó, ¿qué puedo hacer yo en tal proceso? A Rupert le contestó, todo lo que le parezca, porque usted es nuestro superior. La segunda pregunta, ¿cree usted que la compañía me va a obedecer? El general contestó, por supuesto, santidad. Él repitió, bien. Al despedirse, el Papa le dijo que esperara su respuesta. Pasaron 6 meses antes de que se volvieran a ver. Y esta vez, Rupert presentó con más tiempo las razones de su dimisión. Al Papa le preocupaba quién sería el sucesor de Rupert, no confiaba en la decisión de una congregación general. Después de otro largo espacio, y ya durante la enfermedad de Rupert, en octubre de 1981, nombró a Paolo Dezza, antiguo provincial y rector de la Gregoriana, confesor de Pablo VI, como delegado pontificio para la compañía con poderes de superior general. Y ahí se lo dejo a la enfermedad y muerte. Le falta mucho, ¿no? Me falta un poquito, bastante, porque esto es importante. I'm sorry, pero vamos a tener que estar un poco over. La fundación del Jesuit Refugee Services es algo que ha sido crucial, y más ahora en los tiempos que estamos viviendo. En el 1980 comienza el éxodo de los vietnamitas, porque se acabó la guerra y se estaba la gente yendo, como nos fuimos nosotros de Cuba, si se salieron ellos, excepto que ellos iban en bote, y muchos naufragan en el mar tratando de buscar un lugar donde ir. A Rupert, conmovido por la compasión, pide ayuda a las 50 provincias jesuitas en aquel momento, y la respuesta fue positiva. Y él decía que si habiendo 27,000 jesuitas en el mundo entero le podían hacer frente a esta situación. Y esto se forma el Jesuit Refugee Service, el Servicio Jesuita al Refugiado, que es una organización hoy en día es global y ha ayudado no solamente, pasó de ser de Boat People a una organización global que ayuda en el mundo entero. Esta fundación de JRS también coincide con en este país, que ahora me lo trajo la muerte de Jimmy Carter, me lo trajo a la memoria, el Refugee Act de 1980, el mismo año. Él firma un acto, como le digan, un acta, una ley que le abre entonces en aquel momento más capacidad al país para aceptar refugiados asiáticos. Y ayudó esto enormemente a refugiados de otros países en años que siguieron. Después, 20 años después de que él funda el JRS, el Vaticano lo reconoce como una fundación del Vaticano. Y los jesuitas han continuado en esta línea de ayudar a refugiados y inmigrantes y gente con más excluidos de la sociedad. Tenemos la red jesuita con migrantes, que nosotros aquí en el instituto fuimos referentes de esta organización, el Ignatian Solidarity Network, entre otras, y el Ignatian Family Teaching, donde muchachos de todas las universidades y colegios jesuitas van a Washington y no solamente aprenden, rezan, sino que también van al Congreso para abogar por leyes justas. Desgraciadamente hoy estamos viviendo unos días muy tristes de intolerancia, que se le han cortado fondos a la USAID y estas organizaciones están desfundadas, defundadas. Se les han quitado los fondos y están sufriendo enormemente. Así que esto es un anuncio no político, y tampoco pagado, para que cooperen con estas organizaciones como Catholic Refugee Services, JRS, y muchas otras que se han quedado sin fondos. Seguimos corriendo ahora. Esa es una
una cosa que él dijo que va con lo de todo este tema: no podemos permanecer indiferentes al clamor de los refugiados. Enfermedad y muerte. Él sigue, como dijo Fefita, sigue sirviendo de superior por orden del Papa, pero sabía perfectamente que ya no estaba con salud ni fuerza para hacerlo. Y volviendo de Tailandia, de un viaje a Filipinas y Tailandia, el 7 de agosto sufre una trombosis cerebral que lo paraliza del lado derecho de su cuerpo y también le da muy poca, tiene dificultad para comunicarse. Un mes después, como ya dijo Fefi, Pablo Deza lo nombra como delegado pontificio, que tiene las mismas funciones que un superior general. Al año siguiente, él convoca a la Congregación General número 33, el 8 de diciembre del 82, y un año después, la congregación se reúne y acepta la renuncia del padre Arrupe el 3 de septiembre de 1983, y eligiendo en aquel momento al padre Peter Hans Kolbenbach como superior general. En total, él sirvió como superior general 18 años y 4 meses. Los últimos 2 años los sirvió en silencio y oración. Su cuerpo está enterrado en el Yesu. El 5 de febrero de 2019 se inicia oficialmente el proceso de beatificación, que tomó mucho tiempo llegar a este punto, por lo que ya se mencionó la cantidad enorme de cartas, escritos, homilías, etcétera, etcétera, que hay de él, que hay que revisar y ponerlo en el expediente para presentarlo. Este proceso, que empezó, como dije, en el 2019, acaba de terminar en el 14 de noviembre de 2024, que fue presentada entonces al Vaticano para su próxima etapa, que es la etapa romana. Y me quedo sin decir los mensajes, pero uno sí voy a leer. Yo me siento que esto es parte de su discurso, que también se los recomiendo. Búsquenlo en Google, el discurso, el mensaje final del padre Arrupe. Yo me siento más que nunca en las manos de Dios. Eso es lo que he deseado toda mi vida, desde joven. Y eso es también lo único que sigo queriendo ahora, pero con una diferencia. Hoy toda la iniciativa la tiene el Señor. Les aseguro que saberme y sentirme totalmente en sus manos es una profunda experiencia. Y acabó su presentación, o sus palabras, con la famosa oración de San Ignacio. Y con eso los dejo por el momento. Sorry.